Continuamos en Noticias Globo Visión Economía. Como ya les anunciaba, está con nosotros José González, economista. Hoy nos acompaña en el estudio. Vamos a evaluar la deuda venezolana y sus incidencias. Buenas tardes, bienvenido. Encantado, Mariana, de estar en el programa. Bien, primero que nada queríamos conversar con usted el día de hoy. Se da el caso de Goldman Sachs, está saliendo de parte de la deuda que adquiriera por parte de Venezuela, 2.800 millones de dólares que habría adquirido en títulos Ujú. de deuda venezolana, y vemos que el día de hoy está saliendo de esta deuda. Esta compra por parte de Goldman Sachs generó muchas críticas por parte de analistas del sistema financiero, aunque a otros la señalan como simplemente un negocio, Ujú. parte de una negociación que era normal y lógica dentro de alguien que no está inmiscuido en la política nacional. En este caso, el hecho de que Goldman Sachs salga a vender esta deuda, ¿qué implicaciones tiene? ¿Es una forma de salirse del problema en el que se metió de opinión pública, o es un indicio de que la deuda venezolana y todo lo que tenga que ver con Venezuela no está dando buenos resultados? Los reportes de prensa que indican que el bono está empezando a tener lo que se llama opcionalidad, es decir, que está empezando a flotar, están basados en lo que se ve en el mercado. Y lo que se reporta esta mañana en los cables es que Goldman ha empezado a salir de esa posición, asumiendo, nunca se negó tal transacción, lo Exacto. cual ha confirmado que estarían saliendo a niveles de 33 centavos para ese bono específico, que es el 22, y lo que sabemos, lo que trascendió es que lo cobraron a 31. Uno puede asumir que la ganancia no es muy fuerte y que salir de esa posición puede ser bien salir de la posición propia o la de terceros, dependiendo para quién compró exactamente Goldman esa posición. Lo que subrayan los cables es que fueron, como sabemos, bonos controvertidos por la situación social y política en Venezuela. Sin embargo, los reportes que vienen de Wall Street hasta el día de hoy siguen muy convencidos y convincentes en que la voluntad de pago de Venezuela es incuestionable y que la percepción es que Venezuela debería cumplir con todas sus obligaciones este año. Sin embargo, las perspectivas de que esas obligaciones se mantengan a futuro siguen siendo dudosas desde los mercados norteamericanos. Si vemos esta condición, entonces estaríamos hablando de que Goldman, o quien compró estos instrumentos de deuda, podría querer liquidez inmediata, o quisiera en este caso salir de esta condición o salir de estos instrumentos. ¿Cuál es el efecto que esto tiene para los instrumentos de deuda venezolanos que están transándose en el mercado? Recuerde que este bono es un bono que no tenía liquidez, y Ujú. al no tener liquidez, parte del argumento de por qué se compró un descuento del 30% de bonos similares que transaban en el mercado, uno de los argumentos fue por el tema de liquidez. Exacto. Y Goldman bien podría estar vendiendo este bono para darle liquidez y darle transaccionalidad a sus clientes o ellos mismos al flotar parte del bono. ¿Es una percepción mayor de riesgo? No necesariamente, porque el descuento al que se adquirió ese bono fue significativo, que fue parte de la controversia. El retorno anualizado sobre el 22 de PDVSA, este bono específico, excedía el 40%. Y si uno ve las transacciones recientes, como la de Petroperú, en Perú, que es una compañía petrolera minúscula que coloca 2.000 millones de dólares en bonos a 30 años, con demanda de 9.000 millones y a tasas de interés por debajo del 5%. O el bono argentino a 100 años, Argentina, al 7%. Las condiciones financieras en las que Venezuela emite su deuda no son necesariamente las más convenientes. Lo que no quiere decir que no vaya a pagar. Exactamente. En este caso, también Venezuela va y se acerca a lo que es el segundo semestre de este año, y donde tiene que honrar compromisos importantes de deuda. Ya cumplió con los del primer semestre del año. Sin embargo, para este segundo semestre se espera un pago importante. ¿Está la Caja de la República en capacidad de hacerlo con la condición sociopolítica que tiene y con las necesidades de importación internas que tiene la República? En algunos casos, algunos analistas señalaban que Venezuela se debatía entre importar alimentos o pagar su deuda. Ujú. Sin embargo, ha logrado salir a flote sin mayor dificultad y honrando estos compromisos. También se conoce de que por parte de PDVSA estarían tratando de modificar esta deuda y de replantearse compromisos como lo hicieron en noviembre del año pasado. Evidentemente, la situación social y política en el país está causando que todas las expectativas en términos de indicadores macroeconómicos en Venezuela de este año se hayan deteriorado.
el consenso pasó de una contracción en el Producto Interno Bruto de 3% y ya estamos viendo a niveles del 6 al 8%. Sin embargo, el deterioro en las cuentas macroeconómicas genera una mejora en las cuentas de la balanza de pagos. Curiosamente, malas noticias son buenas noticias y las necesidades de financiamiento tienden a realinearse. Aparentemente, si uno analiza las cifras macroeconómicas venezolanas, el gasto corriente se está realizando con ingreso corriente. No hay en la cuenta de capital de la balanza de pagos no hay indicación necesaria para entender, justificar que existen los recursos para pagar la deuda que viene en octubre. Sin embargo, lo han venido haciendo bajo las mismas circunstancias. Y lo que mantiene la certeza de los mercados y la confianza en los mercados, de ahí que la deuda se mantenga muy estable, es que las reservas no bajan de los 10.000 millones. Y teniendo los asumidos más pesimistas y más negativos, y asumiendo que de esos 10.000 millones, 3.000 millones son líquidos, el pago de más adelante el fin de año está más o menos garantizado. En la medida que los pagos que se hicieron en abril, que eran similares importantes, no tocaron a las reservas. De alguna forma, las cuentas están siendo administradas, sin embargo, el deterioro macroeconómico continúa. El deterioro macroeconómico se evidencia a diario en la economía nacional y en el bolsillo del venezolano. Sin embargo, Venezuela sigue honrando los compromisos. Suponemos que también está clara en que no honrarlos puede traerle peores consecuencias y no tener quien le financie en un momento dado. Dentro de estos agentes, el no tocar las reservas internacionales, se ha hablado que han acudido a prestar Rusia, que China sigue prestando. Hay quienes difieren sobre el tema China y que aseguran que China ya no estaría otorgando liquidez a la economía venezolana, pero el hecho de que estas dos potencias estén sobre Venezuela, recientemente la apoyaban en un Consejo de Derechos Humanos en la ONU, ¿ayuda a Venezuela, ayuda a las finanzas de Venezuela o las pone en una condición complicada al momento de que vengan a cobrar esta deuda? Las ayudas sin duda en el corto plazo, en la medida que hasta hoy hay un deterioro en las condiciones de la economía doméstica, pero hay un pago constante de las obligaciones externas y si ve el reporte de Fitch que salió ayer sobre confirmando la calificación de la deuda venezolana, ellos afirman en ese reporte que no hay duda alguna sobre la voluntad de pago y la satisfacción de estas deudas en el corto plazo. En el mediano plazo habría que entender cuáles son los compromisos en última instancia que se van a asumir con Rusia y con China, pero es obvio que los intereses geopolíticos de Rusia y China de cara a las circunstancias globales van a seguir favoreciendo las circunstancias de Venezuela en lo que se refiere al servicio de su deuda externa. ¿Cómo queda Venezuela en cuanto a lo que es su industria petrolera, dado que el interés de estas dos potencias está allí? Eh, Venezuela en el pasado reciente, y hasta donde lo sabemos, ha garantizado el pago de algunas de estas obligaciones con producción petrolera y nada parece indicar que eso haya cambiado. Y es parte de la circunstancia actual en que la porción de petróleo que se vende a mercado y que la genera cash no es necesariamente la mayoritaria. Eso se ve agravado en el caso venezolano con una reducción sistemática en la producción diaria de petróleo en el país que pareciera haber a condiciones estructurales más allá de lo que tiene que ver con las cuotas de la OPEC y el hecho que ya el mercado asume por las correcciones en el precio del petróleo en las últimas semanas, de que las políticas de la OPEC no están funcionando en un mercado que se mueve hoy día más por la oferta y la demanda que por las condiciones que quisiera determinar la OPEC. En este caso, Venezuela aspiraba, o sus funcionarios aspiraban llegar a este semestre del año, o al cierre de este semestre del año, con un barril de petróleo de $60. No lo he logrado, está apenas en 39. 39.95 se recuperaba al cierre de esta semana. La OPEP tampoco logra reflotar el precio, sin embargo, se deja y se extiende todo lo que tiene que ver con el recorte de producción o congelar la producción hasta los niveles que estaba en el mes de enero. Pero Venezuela ya, como usted señala, podría estar clara y lista para pagar sus compromisos y honrarlos. El próximo año no tiene mayores niveles de deuda. Quienes han puesto la esperanza en unas dificultades económicas por parte del gobierno nacional para hacer un viraje en la política, ¿podrían ver desaparecer sus esperanzas en esto?
¿En qué sentido? En el caso de que no tiene dificultades, por lo menos no en los mercados internacionales, para honrar sus compromisos. Exacto. Lo que pasa, el próximo año pasamos de una carga pesada de PDVSA a una carga relativamente pesada de la República. El próximo año hay un trasvase de las obligaciones de la petrolera a las obligaciones de la República. Y la presión y el interés va a estar centrado en los recursos que debe obtener la República para satisfacer esas obligaciones externas el próximo año. De allí que las expectativas, y es lo que señala Fitch en su reporte, se mantengan estables, lo cual es un logro para Venezuela, eso hay que resaltarlo. Que en las condiciones actuales no se haya bajado la calificación, sino que se haya mantenido, y Fitch subraya lo que estábamos hablando anteriormente, que el deterioro macroeconómico significa una estabilidad en las cuentas que le interesan más a los bancos. La cuenta corriente tiende a mejorar, la balanza comercial tiende a mejorar, y que mantengan las condiciones estables incluso de cara al próximo año. En Venezuela el corto plazo es prácticamente lo único que se puede prever, y lo que se espera es que a partir de los próximos 30, 60, 90 días, y lo dice también el reporte de Fitch, hayan anuncios importantes de cómo se van a administrar esas obligaciones a futuro. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con José González, economista, y hablaremos sobre las incidencias que tiene esta administración de recursos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con José González, economista, hoy con nosotros en el estudio. Bien, hablábamos sobre la administración de los recursos para los próximos meses que tendrá que hacer la República para poder extender esta caja que cada día se ve más escasa, porque el ingreso petrolero no termina de elevarse y no hay expectativas tampoco en los mercados de que llegue a superar esta barrera de $40. En este caso, Venezuela está en un sistema económico que depende netamente de importaciones. Lo que es la producción nacional está prácticamente reducida a cero. Veíamos, por ejemplo, informes de sectores industriales del país que hablan de inventarios para un mes. Sí. Es decir, tendrían para copar el mes de julio y el resto es incierto. Sí. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto cada día más, y quizás esto es lo que le afecta en los mercados internacionales. En este caso han elaborado o han vuelto a colocar en el mercado un sistema de divisas complementarias, el mismo sistema anterior, solo que ahora solo hace subastas 2 veces por semana o una vez por semana, que es lo que hemos venido viendo. No se han dado las 2 semanales. No es suficiente, según señalan los sectores nacionales, para atender las demandas. Mucho de esto nos llama la atención que se ha asignado a personas naturales que destinan este dinero al ahorro. En este caso, ¿cuáles son las condiciones que podría o cómo podría Venezuela manejar sus finanzas y qué es lo que podríamos ver en los próximos meses según su análisis? El problema es que Venezuela sigue acumulando una serie de distorsiones a nivel monetario y macroeconómico que tienen que ver con regulaciones que siguen apretando las condiciones económicas. Las reservas internacionales no se incrementan, a pesar de una contracción en las importaciones por encima del 80%. La confianza de los mercados internacionales, y es otra contradicción de que Venezuela va a seguir pagando sus obligaciones externas, pasa porque ningún país reduce el consumo, las importaciones o los niveles actuales de Venezuela sin dar indicaciones claras de qué hacer con esos pasivos internacionales de cara a las necesidades internas. Cualquier mecanismo que aplique el gobierno, que siga siendo transitivo, que siga siendo parcial, que siga siendo heterodoxo, no va a terminar de solucionar las distorsiones que han sido acumuladas. En última instancia, las distorsiones que las que vive Venezuela, especialmente en el plano inflacionario, solo pueden ser corregidas, desafortunadamente, y hay que decirlo, con un ajuste que atienda a la raíz de ese problema. Y esos ajustes tienden a ser ortodoxos, tienden a ser... tienen que ir a la raíz del problema, y a diferencia del pasado, ya hay una conciencia muy clara de las variables sociales que deben ser aplicadas de mano de los ajustes ortodoxos, de los que podría tomar ventaja Venezuela si las condiciones políticas, que es lo que termina afectando las decisiones que se toman, fueron las ideales. Y Venezuela está sufriendo todos los efectos negativos de un ajuste sin ninguno de los efectos positivos. En medio de esta situación existen experiencias en la región, casos como Perú,
casos como Chile, que han tenido que atender dificultades en su economía, que casos como Colombia, que vivieron 40 años con una guerra civil prácticamente. En este caso, cuando estamos viendo las condiciones de Venezuela, la incapacidad para tomar este tipo de decisiones y solo tomar medidas parciales, vemos por el otro sector tampoco un proyecto muy claro en cuanto a lo que es económicamente Sí. hablando. No se distingue con claridad cuál es la propuesta Ujú. que se haría. Algunos hablan de acudir al Fondo Monetario Internacional. Se conocía recientemente que de lo que tiene Venezuela en el Fondo Monetario Internacional hay alguna parte de esta que se ha dado o que se ha puesto como en garantía Ujú. a alguno de los préstamos de China, es decir, Sí. que no tendría todas las posibilidades que se dice Ujú. debe tener para poder tomar dinero del fondo, por lo tanto no podría acudir a un préstamo tan significativo como el que se ha señalado recientemente. ¿Cuáles son las opciones que le quedan a Venezuela? Los derechos de sobregiro, que son parte de las reservas internacionales, que es una suerte de moneda interna del Fondo Monetario Internacional, han venido siendo han sido usados ya por la administración. Eh, y hasta donde entendemos ya no son parte de las reservas como eran en el pasado. La combinación de las reservas es una mezcla de oro, efectivo, derechos de sobregiro, eh, de los que restan de los que se han utilizado. Si Venezuela decidiera hacer un ajuste macroeconómico ortodoxo y si decidiera sujetarse al artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que es la forma como el Fondo Monetario Internacional asiste a una economía que tiene problemas monetarios como la venezolana, hay que agregar, cosa que yo suelo repetir en entrevistas y presentaciones, que desde el año 2013 el Fondo Monetario Internacional tiene en su mandato la estabilidad macroeconómica, no solo monetaria. Venezuela podría acudir a una línea de crédito mucho más amplia y mucho más grande. Eso implica una serie de decisiones políticas que la administración no está dispuesta a tomar y que la oposición no ha sido muy clara en sus propuestas para la economía del país en ser utilizadas tampoco, porque el Fondo Monetario Internacional sigue teniendo un mal nombre, sino una mala reputación. El problema es cómo generar líneas de financiamiento que terminen de dar el puente para un ajuste que reactive la economía venezolana. Hay alternativas nuevas, como el banco que acaba de fundar China para Ujú. reemplazar, no al Fondo Monetario, sino al Banco Mundial, pero esas alternativas no se van a materializar en el futuro cercano en la medida que los procesos de capitalización recién se están iniciando y van a tomar tiempo. Y la alternativa de seguir viviendo con inflación de 3 dígitos, con contracción del Producto Bruto Interno superior al 5%, con niveles de escasez del 60%, con contracciones en las importaciones que son impensables en el pasado, no ofrecen muchas alternativas en el mediano plazo. En medio de este panorama, que no es muy alentador para nuestras finanzas, el caso del petróleo, la industria petrolera es otro de los basamentos que tendría el Ujú. país. Tendría que reactivarla, tendría que trabajar en mejorar pozos, tendría que trabajar en aumentar producción y esto hace Ujú. falta, o para esto hace falta inversión y el Estado se ha enfocado en una política de soberanía Ujú. donde no quiere permitirle el espacio a otras transnacionales que vengan a operar aquí el petróleo. Estaban con Chevron, hay algunas muy, muy limitadas, Sí, algunas de ellas incluso entiendo tienen intereses de salir del sí. negocio petrolero. En este caso, ¿qué le queda ahí? Curiosamente, el marco institucional, con las modificaciones que han sucedido en la industria petrolera venezolana en los últimos 2 o 3 años, que han pasado desapercibidos o no han sido el centro de la atención en virtud de las dinámicas macroeconómicas, tienden a ser positivos para una apertura de la inversión extranjera. El problema con la inversión extranjera, que obedece a variables de precio y a variables de estabilidad, no han favorecido a la producción petrolera, no solo en Venezuela, sino a nivel global. ¿Por qué los precios del petróleo no aumentan independientemente de los recortes de producción de la OPEP? Que habiendo sido aplicados en contra de cualquier expectativa, es porque el aumento en el petróleo del Shell, del fracking, el petróleo esquisto, sigue incrementándose. Los Estados Unidos está cerca de producir 10 millones de barriles al día. Si llegan a los 11 millones de barriles, se convierte en el mayor productor global, casi autosuficientes. La eficiencia en el petróleo esquisto es cada vez mayor y hay otra variable. Consumimos cada vez menos gasolina. En los Estados Unidos tenemos 20 millones de nuevas unidades en los últimos 3 a 5 años y el consumo de gasolina es estable.
No solo porque hay más automóviles eléctricos, sino porque los propios motores de combustión son más eficientes. La época de verano en los Estados Unidos, donde más gasolina se consume, no aumenta el consumo, los inventarios permanecen estables, sino aumentando. Y hoy día el precio del barril, que era un indicador de dinámica macroeconómica y si la China creció o no, ha dejado de serlo. Y hoy día los precios se mueven en base a inventarios, oferta y demanda. La dinámica es mucho más microeconómica. Y la ventana de oportunidad de Venezuela no es tan grande ni tan larga como el pasado. Aramco, la compañía petrolera de Arabia Saudita, está planeando hacer la mayor oferta de acciones en la historia el próximo año, en una clara indicación de que Arabia Saudita ha empezado el gran proceso de diversificar su economía, de que no pueden seguir dependiendo del petróleo de eterno porque las variables, las dinámicas del mercado petrolero están cambiando estructuralmente y aparentemente para siempre. Cuando uno toma en cuenta los inventarios de petróleo esquisto, reservas como la de Vaca Muerta en Argentina tienden a ser tan importantes como algunas las que podría tener países como Venezuela. Finalmente, el apoyo que pueda recibir Venezuela de los países de la región para continuar operando y continuar en la situación política que existe en este momento en el país y mantenerse en este tipo de economía inestable que tiene. Creo que hay un consenso a nivel regional de asistir a Venezuela para la solución de la crisis actual, en la medida que hay mucho interés en que Venezuela salga de esta situación en la que está viviendo. La asistencia financiera es limitada, estamos saliendo de un proceso recesivo en la región y cada país tiene sus propios problemas, pero los recursos que tiene Venezuela en términos de mercado para hacer un ajuste efectivo, eficiente y exitoso son múltiples. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy Noticias Globovisión Encantado. Economía. José González, economista, hoy con nosotros en el estudio. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerden nuestras redes sociales @economía_gb o @mmartinez_gb a través del Instagram marianamartinez.r. Feliz tarde.